Estamos de vuelta para contarles que la Cámara de Diputados rechazó las modificaciones a la glosa de gratuidad, por lo que el presupuesto 2017 pasa a una comisión mixta. Nos acompaña para conversar al respecto el diputado de la UDI, Jaime Velorio. Diputado, buenas noches. Buenas noches, Daniel, Mónica, ¿cómo están? Muy bien. Diputado, ¿cuál es la condición o la base que ustedes están pidiendo para llegar a un acuerdo en este tema, en la gratuidad, y no repetir lo del año pasado, cuando la oposición fue al Tribunal Constitucional y logró en el Tribunal Constitucional varios éxitos con respecto a lo que el gobierno pretendía? ¿Cuál es el mínimo que ustedes exigen para llegar a un acuerdo? Bien, primero una pequeña cuestión legislativa. Lo que se rechazó en la Cámara de Diputados fue el rechazo del Senado, con lo cual se iba a una comisión mixta. Y ahora estamos discutiéndola en estos minutos, en donde nuestra propuesta es bastante sencilla, es decir, que no haya discriminación arbitraria en el tratamiento de estudiantes, que a igualdad de condiciones sean diferenciadas sus ayudas si es que una institución es del Consejo de Rectores o si no la es. Que los únicos criterios que pueden ser aceptables, según el mismo tribunal, tienen que ver con criterios de calidad, es decir, la acreditación, y de vulnerabilidad de los estudiantes. Pero sobre todo el argumento, más que si el tribunal lo dijo o no, yo creo que es un argumento de justicia. Hoy día se da una situación que es insólita. Yo no sé qué argumento de justicia podría defenderse. Un estudiante vulnerable que va a una universidad del Consejo de Rectores recibe la beca Bicentenario, con lo cual cubre todo su arancel de referencia. Y en algunas universidades puede ser 3 millones y medio de pesos. Si ese mismo alumno va a estudiar a una universidad que no es del Consejo de Rectores, que tiene la misma calidad que las universidades del Consejo de Rectores, o inclusive mejor calidad, recibe solo una beca de 1.150.000. Con lo cual recibe un tercio que el otro, que en la otra situación, y tiene que sacar de su bolsillo 3 o 4 veces más que lo que tendría que hacer en la Universidad del Consejo de Rectores. Yo no sé qué criterio de justicia nos permite decir está bien que un alumno a igualdad de condiciones, con la misma vulnerabilidad en una universidad de mejor calidad, reciba menos ingresos. Yo no lo entiendo. Entonces esa fue la primera. El gobierno se abrió a que las becas Bicentenario, que cubren esta arancel de referencia, se mantengan en 7.000 al primer año, esos son los que se entregan en el Consejo de Rectores, y que en el plazo de 2 años queden en equivalencia las universidades que están fuera del Consejo de Rectores, pero que cumplan con estas condiciones de calidad, por ejemplo, 4 años de acreditación. Y en el caso de los FTIP, va a ocurrir que, a diferencia del año pasado, en que el gobierno dejó afuera a los centros de formación técnica e institutos profesionales de la gratuidad, va a entrar al menos los que tienen 4 años de acreditación y más, que son sin fines de lucro o que, con la ley que se aprobó, van a transformarse en sin fines de lucro. Básicamente INACAP y DUOC, los dos más grandes, y el resto de los estudiantes va a tener una beca que se llama Nuevo Milenio, que también aumenta a 900.000 pesos para aquellos que están en instituciones de más de 4 años de calidad. Entonces, creemos que no hay ninguna razón que pueda justificar que alguien diga, mire, sabe que esto no me gusta. Aquí no se trata de las instituciones, se trata de los estudiantes y sus familias, de la calidad de la institución, y creo que, a diferencia del año pasado, que fue una pequeñez política lo que dejó afuera a los FTIP, esta vez eso no se repita. Diputado, pero ¿van a quedar en plena igualdad la cantidad y calidad de las becas? Porque lo que usted dice, hay un avance, pero no es que queden completamente igual la cantidad y calidad de las becas. Entonces, algunos se preguntan si en el fondo se va a tolerar cierta discriminación, un poco de discriminación y por lo tanto un poco de inconstitucionalidad, y si no es finalmente avanzar un poco, pero seguir con alguna diferencia entre una y otra institución. Cosa que algunos apoyan, que se haga esta diferencia, pero desde la perspectiva de ustedes, ¿se llega al máximo o finalmente se tolera un poco de discriminación igual? No se tolera. O sea, de partida el gobierno reconoce que hay una discriminación que no se sustenta sino en una arbitrariedad, cosa que hasta hace poco tiempo no decía y que lamentablemente algunos parlamentarios de la nueva mayoría insisten bajo cualquier otro argumento que encuentren en ese momento. Y uno puede, obviamente, disminuir esa desigualdad que hoy día existe y que ha permanecido por muchos años, por supuesto, y paliarla en un plazo acotado. Y ese plazo acotado son 2 años. Es decir, en 2 años ya va a quedar igualdad completa, así como también se había comprometido el año pasado, que a los FTIP hubiese un tratamiento equivalente con respecto al que tenían las universidades. Y hoy día, en esta glosa, al menos lo que hemos conseguido es que va a haber 50% de estudiantes más vulnerables en CFTIP de más de 4 años que van a acceder a la gratuidad, y los otros van a tener una beca que también aumenta. Y en las universidades, como le digo, el primer año son 3.500, el segundo año son otras 3.500. Entonces, en el plazo de 2 años va a haber igualdad completa en la forma en que se entrega esa beca. Ya no es solamente si es que usted pertenece al Consejo de Rectores o no, sino que con criterios objetivos de calidad para todas las instituciones. Se ha dado en esta discusión es diferenciar entre universidades que son del Estado, universidades que sin ser del Estado tienen una vocación pública, y universidades privadas, y que eso permitiría sí generar una distinción en cuanto a cómo el Estado entrega el financiamiento para la gratuidad en esas universidades. Esa distinción
¿Le hace sentido? ¿Le parece correcto que efectivamente hay diferencias que deben entregarse en el tema de la gratuidad entre universidades que son del Estado, con vocación pública o simplemente privadas? O sea, lo que ha dicho el tribunal es que no pueden hacerse esas diferencias en cuanto a los beneficios que reciben los estudiantes. Hoy día existen diferencias en términos de los recursos, tanto para las universidades del Consejo Rectores, que existen los fondos basales, como también especialmente para las universidades estatales, que reciben fondos que no reciben otras instituciones. Pero esas las reciben en cuanto a institución. Es obvio que en cuanto a institución, unas tienen un RUT que es del Estado, que tienen que crearse por ley, que tienen Contraloría, etcétera. Las del Consejo Rectores también tienen otra particularidad, en su mayoría son corporaciones de derecho público y no de derecho privado, etcétera. Y además de la historia y la contribución que han hecho a nuestro país. Y también esas otras privadas, que hoy día esa es la diferencia. O sea, antes ellos quedaban excluidos simplemente por no pertenecer a este club del Consejo de Rectores, y el tribunal ha dicho que eso no puede ser un factor para discriminar el derecho de un estudiante. La beca estaba concebida como el derecho de un estudiante que podía ejercerlo. Y por tanto, no son aceptables el que pertenezca o no pertenezca a este club del Consejo de Rectores, sino que solamente la calidad de las instituciones. Lo mismo pasaba con respecto a la gratuidad, fue lo que se falló el año pasado en el tribunal. Es decir, lo mismo que enarbolan hoy día y te dicen, mira, es un derecho del estudiante, pues bien, si es un derecho del estudiante, es él el titular y no la institución. Entonces, ¿dónde puede ejercerlo? Pueden haber criterios que sean parejos para todas las instituciones que las cumplan y no escoger a dedo a quienes sí y a quienes no. Entonces, las universidades estatales sí tienen un tratamiento diferenciado, porque evidentemente son jurídicamente distintas, tienen recursos que también son distintos y nosotros no nos estamos oponiendo a ellos, pero en cuanto a los beneficios de los estudiantes, no pueden haber otros criterios sino la vulnerabilidad y la calidad de la institución. El rector de la Universidad de Chile, diputado, dijo que más allá de esta diferenciación que usted hace entre entregar directo a la institución y no discriminar cuando hay ayuda que es directo al alumno, pero él decía que tenía un cierto escepticismo, que para él no era un tema económico, para ser fiel a sus palabras, sino que estábamos hablando de que nunca más haya educación pública en Chile y que todos debían defender la educación pública. ¿Qué le responde usted? Bueno, yo también soy escéptico con respecto a muchas cosas que ha declarado el gobierno. Por de pronto el gobierno en su programa de gobierno, ese famoso que era una Biblia, que hoy día algunos dicen que no leyeron, decía que había gratuidad en el plazo de 6 años. Sabemos que eso fue un gran engaño. Y el proyecto de ley, que es la ley larga, llamémoslo así, esa sí pretende hacer estas diferencias en algo que decía Daniel, estas universidades con vocación pública. La definición de eso yo creo que es compleja. Y por lo mismo es que el gobierno presenta ese proyecto y hoy día no tiene el respaldo de nadie. De hecho, es particular que todos quienes hayamos invitado a exponer los últimos 4 meses hayan dicho que no les gustaba el proyecto. Y el gobierno se disparó en un pie cuando lo hizo, trató de arreglarla con el Consejo de Rectores y se disparó en el otro pie porque se lo volvieron a rechazar. Entonces, ¿qué es lo que hace que la universidad sea pública? Y ahí yo tengo una diferencia, obviamente, con el rector de la Universidad de Chile. Simplemente lo que hace público la educación es la propiedad de la institución, o es la vocación de la institución, o es lo que ella le entrega al país. Yo no creo que lo público necesariamente o únicamente te va a ser entregado por el Estado. Yo también creo que los privados aportan al bien público, y particularmente en el ámbito de la educación. Entonces, ese es un debate que es súper largo, y lo que no tenemos diferencia es que hay bienes públicos que se acercan, entre comillas, a la pureza del bien público en la definición económica, como es la investigación. Y esos son fondos que van aparte al financiamiento de los propios estudiantes. Entonces, el estudiante en sus becas no puede tener esa diferenciación. En cuanto a la producción científica que hacen, existe diferencia, y en cuanto a la mantención de la infraestructura, también existe la diferencia en donde las universidades del Estado acceden a fondos de financiamiento que no acceden a otras universidades. Diputado Jaime Belolio, gracias por haber conversado con CNN Chile. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.